Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas. Hola. Hola, Sara, bienvenidas a esta primera entrevista que el Club de Lectura está poniendo en marcha como un proyecto dentro de nuestro canal y nuestro grupo dentro de Venezolanas en Tecnología. Hoy estoy con alguien que de pronto muchas ya dentro de la comunidad conocen, han visto, que forma parte de Venezolanas en Tecnología. Tenemos como ese privilegio dentro de la comunidad y dentro del club de lectura estoy súper contenta de que ella haya sido la pionera, la piloto, la número uno en dejarse entrevistar por nosotros en el club de lectura. Estoy con Sara, ¿verdad? Y vamos a hablar con ella un ratico sobre escritura, sobre lectura, sobre su libro y sobre muchas cosas. Vamos a conocerla más allá de una escritora, como de pronto muchos de ustedes la conocen en la comunidad venezolana en tecnología. Pero antes de darle la palabra a Sara, que yo sé que ella está pues así muy feliz aquí y quiere contarnos de todo, les voy a dar una pequeña introducción de cosas que rescaté de Sara, que me encantaron y que me engancharon, ¿no? Una es que, pues, su libro Todos tus bichos habla de 8 relatos, que ya de pronto ella nos dará como una píldora de cada uno, pero me gustó que personas que han leído el libro y que han conocido de Sara como escritora, la describen como una escritora que escribe muy lindo, ¿sí? Una escritora que escribe muy lindo. Y yo me quedé, Sara, con esto que te voy a leer, que seguramente cuando te lo lea me vas a decir por qué fue. Humanos imperfectos, que como dice Hada Sinsky en el prólogo del libro, buscan amar y no sabiendo muy bien cómo van intentando, van cargando de significado a las cosas y a los momentos, y a los gestos, y a los recuerdos. A mí cuando escuché eso y era tu presentación, particularmente dije, wow, muchos recuerdos vinieron a mi mente y yo dije, nada, me encantó, esto se lo voy a comentar a Sara en la entrevista. ¿Cómo te sientes? Ahora sí te voy a dar como la bienvenida porque yo estoy súper feliz. Sara, gracias por estar acá. Gracias Bienvenida. a ti. Gracias a ti, gracias Venezolanas Intec. La verdad, tengo lo que va de años siendo parte y me encanta lo que hacen. Me conecté con el propósito desde un momento cero. Y al ver que tenían un club de lectura, lo primero que me ocurrió fue esto de decir cómo pueden convivir todos nuestros intereses en un solo lugar, ¿no? Somos mujeres de tecnología, migrantes, pero aparte, si nos interesa la lectura, hay un espacio en Venezolanas Intec para eso. Así que muchas gracias. Así es, así es. Y bueno, bienvenida, feliz de tenerte como escritora. Creo que lo habíamos comentado antes de preparar la entrevista. Antes del libro, el escritor está ahí entre lo que somos los lectores y lo que es el relato del libro como tal. Eh, Vamos a adentrarnos antes de llegar a todos tus bichos y por qué ese nombre, ¿no? Y a presentar el libro, a conocer un poquito a Sara. Tal vez algunos no te conocemos en la intimidad, ¿sí? No te, sabemos que pues eres venezolana, pero queremos conocer un poquito de Sara y que nos cuentes esa faceta que tienes antes de ser escritora que nos interesaría mucho, ¿sí? Bueno, sí, siempre a los escritores, viste que nos piden una biografía. Y ese fue el primer reto que yo me encontré cuando empecé a tener que publicar y eso. ¿Quién soy? ¿No? ¿Cómo me describo ante la gente y qué dejo afuera y qué no? Y un poco con esta dicotomía de qué profesión tienes versus a lo que te dedicas versus tus pasiones. La realidad es que lo más simple, lo que me salía es como yo me identifico, digamos, lo primero es eso, ¿no? Soy una mujer, soy venezolana, soy migrante, eso es importante también en la identidad. Vivo en Argentina hace 9 años ya, o sea que tengo mi corazón dividido, ¿no? A nivel patria. Eh, Estudié ingeniería industrial, es mi profesión y es lo que ejerzo. Trabajo en un banco, soy product owner de productos digitales dentro de un banco, eh, y a la vez eso, ¿no? Soy escritora también, como algo que me gusta hacer y que ejerzo. Y también una palabra que me empezó a aparecer en esta pregunta de quién soy y cómo me presento es
soy voluntaria. Y eso es algo que decirlo primero me ayudó a salir a buscar lugares en donde podía ejercer esa inquietud y esa otra cosa que me apasiona, que es ayudar. Desde que estoy acá y también desde Venezuela participo en algunas organizaciones. Acá hay una que se llama Ingeniería Sin Fronteras, que bueno, construye ciertas estructuras para gente en vulnerabilidad, o módulo sanitario que construye baños para la gente de techo, que son los que hacen las casas de madera para también personas en situación de vulnerabilidad, y he participado en todas estas organizaciones con las manos o con la mente, de alguna forma organizando, ¿no? Y eso me encanta hacerlo, es algo que creo que está en mi ADN, que viene de mi familia. Y un poco también me preguntabas, bueno, ¿qué me apasiona, ¿no? Más allá de todas estas cosas. Y yo creo que lo que une o aglutina todo esto que parece como muy distinto, bueno, escritora, ingeniera, es como que tengo siempre un deseo como de crear cosas de cero, ¿no? De organizar, de hacer que algo ocurra. Puede ser un libro, puede ser un baño, ¿no? Que lo construimos y lo armamos, un proyecto, o puede ser un producto digital, que es lo que hago todos los días en mi trabajo. Y también, bueno, formo parte de, recién este año organizamos con otros autores venezolanos acá en Argentina un colectivo que lo fundamos con 2, 3 amigos, y ahora somos 13. También crear, hacer nacer eso desde cero es algo que me apasiona muchísimo, y creo que no es tan una cosa o la otra como la gente piensa, es ingeniera, pero nada que ver, escribe. En realidad, en la esencia de uno siempre hay algo que, como ese bichito curioso de crear algo, sí, de hacer de algo donde no había nada, crear algo nuevo. Creo que eso de crear viene de los ingenieros, efectivamente, ¿no? Porque todo el mundo piensa que obviamente el ingeniero crea, pero unirlo con la escritura, que los ingenieros no somos de escribir, qué mágico, qué mágico. Vi que estabas en esto, de hecho yo te iba a preguntar, me llamó mucho la atención que aparte de la comunidad venezolana en tecnología, estabas en esto de lo que fue crear, unirte con otros venezolanos escritores. Me gustó porque es una forma como nosotros aportamos en otro país de nuestra cultura, ¿sí? De que los buenos somos más también, ¿no? Y que queremos crear. Me identifiqué mucho con eso, me identifiqué con lo que acabas de decir, que estaba en tu ADN, ayudar. Por eso creo que es una de las razones de VIT, de Venezolanas en Tecnología, principalmente ayudarnos como mujeres en el ámbito de la tecnología, y que aquí pues hay cabida para cualquier persona en el ámbito tecnológico de cualquier profesión, no solamente los ingenieros como tal, pero súper, y bueno, estás en el ámbito de digital, ¿verdad? Que también vi por ahí que estabas trabajando, que creo que tienes como 8 añitos trabajando, perdón, y que estabas hace 8 años o 9 años fuera de Venezuela. Sí, sí, Ajá. en el banco tengo 5 o 6 años. Y bueno, sí, últimamente en productos digitales, creando producto con metodología ágil. De hecho, ahora justo estamos en el medio de una migración muy intensa, pero bueno, me doy lugar para otras cosas, ¿no? Por eso estamos acá Que es lo también. importante. Momentos como este, que Sara nos está regalando de su espacio, de su agenda, para esta entrevista. Sara, en Venezuela, ¿cómo era Sara de niña? Eso también nos gustaría, porque yo creo que digamos, ese gusanito por escribir o por ser ingeniero viene desde pequeño, que nos dicen, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande, no? Ay, yo quiero ser doctor, quiero ser ingeniero. Sara, si le Sí, hicieras esta pregunta, o la niña, ¿qué nos contaría? ¿Nos contarías de mira, Sara? justo me pasó algo increíble hace poco, que mis papás fueron a Venezuela de vacaciones, ellos también viven acá, y me trajeron un libro que encontraron, un libro mío de cuando yo tenía 9 años, que fue una tarea para el colegio, pero era un libro de cuentos que yo armé con cartulinas, y los cuentos están escritos por mí y están ilustrados por mí. Imagínate, de una niña de 9 años. Yo no sabía que existía eso, no me acordaba, sé que fue una tarea porque vi la nota, todo, pero se ve que es algo que me viene de muy chiquita. Antes, cuando me preguntaban cuándo empecé a escribir, yo siempre me iba como, bueno, cuando empecé a hacer talleres, cuando empecé a hacer cursos, pero ahora digo desde los 9 años.
porque tengo la prueba, ¿no? Tengo este libro que hice, señores. O sea, Aquí no dice que... no fueron todos tus bichos, fue este libro el Sí, primer. me dio mucha Excelente. ternura, pero la verdad un poco lo hablábamos un poquito antes de la entrevista, que yo no sé si era algo que me preguntabas qué quería hacer de grande y te decía escritora. Seguramente no, porque vengo también de una familia como de grandes profesiones, ¿no? Esto que, bueno, mis papás son odontólogos, mis tíos estaban también más o menos en la medicina, algunos, mis primos siempre agarraban alguna carrera de estas como más, sí, más grande. Entonces yo estaba rodeada de muchas profesiones así con grandes nombres y creo que eso como que te va un poco medio como el mandato, ¿no? De más familiar y demás. Entonces siempre esta parte como más humanista siempre quedaba como de un lado, así que yo no lo veía de chiquita como una posibilidad de profesión, pero sí había algo adentro de mí, claramente por ese libro y por lo que me cuenta mi familia, que yo siempre estaba contando historias, me gustaba contar, me sentaba en el medio de todo el mundo a contarles cosas. Un poco hablábamos también de que yo, siendo hija única, yo también tengo como una sensación de que viene mucho de ahí, de no tener, digamos, con quién jugar o con quién hablar. Entonces, claro, yo me desbordaba de ideas, de pensamientos, de opiniones, de cosas, y tenía como necesidad de dejarlo en algún lugar. Yo creo que antes de empezar a escribir, empecé a hablar sola, pero ¿en qué sentido? En el sentido de jugar, ¿no? Yo hacía las voces de todos los personajes, me inventaba yo sola las historias, hacía las voces de todos los muñecos porque jugaba sola, que si lo ves así de repente te parece algo medio triste, como pobre, pero en realidad yo lo disfrutaba muchísimo. Porque era como un lugar mío, un momento mío, y después yo creo que cuando aprendí a escribir, ese desborde terminó en algún lugar y fue ahí, como que creo que viene un poquito de ahí. No lo veía como una posibilidad de profesión, pero creo que era por este tema más mandato familiar, de bueno, hay que estudiar algo que te ayude a progresar y no sé Claro, qué, pero sí lo veía como una cosa muy innata en mí. excelente. No, bueno, somos tal vez de aquella época en Venezuela que tener una profesión era sumamente importante y bueno, romper un poco con paradigmas donde somos mujeres, ¿ok? Y bueno, no nos queríamos quedar en la casa y si teníamos en casa padres con profesión, era como que, bueno, y a veces legados tradicionales, ¿no? Porque hay familias donde vienen de ingenieros y quieren ingenieros, de médicos y quieren médicos. Sí, Entonces, es un poco, como dices tú, está en mi ADN. Me identifico con la que acabas de decir, yo también era de esas que jugaba sola porque era hija única y le ponía voces a todo, hablaba con todos los muñecos y yo creo que tenemos tantas ideas, ¿sí? Porque los hijos únicos tenemos muchas ideas oye, ¿a quién se las cuenta? A mi mamá y a mi papá y ya, hijo mío, cálmate, vete claro. para allá, ¿ok? Qué rico que ahorita eso se haya transformado para ti en la parte de la escritura, ¿sí? De que, bueno, Sara a los 9 años escribiendo un libro, o sea, su libro hasta con lo que fue toda la parte de darle vida a personajes y que eso era una tarea. Y diste algo en el blanco que es innato, o sea, dijiste, esto es innato para mí. Entonces, escribir para Sara es como su momento de de disfrute, lo gozas mucho, es tu escape. Sara se escapa en la escritura. Sí, eso lo estuve pensando a la vez con esto del desborde que decíamos, ¿no? De cuando tienes muchas cosas y el lugar. También me pasaba de chica que no encontraba quizás, o sea, era hija única, pero tenía primos, amigos, familia, pero siempre algo que creo que nos podemos identificar varias es esa inseguridad en compartirnos, ¿no? En dejar ver cosas vulnerables de nosotros y yo no encontrar o sentir que tenía miedo de expresar ciertas cosas o que eso no iba a rebotar en un juicio o en una incomprensión del otro. Entonces, el papel para mí aguantaba todo, ¿no? No Claro. me iba a juzgar, no me iba a responder o no me iba a criticar o no me iba a rechazar. Entonces, en un momento de mi vida, mucho tiempo, el papel fue eso para mí, ¿no? Como un lugar en donde yo me sentía segura y aguantaba todo lo que yo le dijera y no me respondía. Sin crítica Eh, ni rechazo, Ni que por lo rechazo. general, Sí. exacto, uno tiene. Súper. Y Sara, antes, ahora,
Dime, Ah, dime. no, solo para cerrar la Sí, idea que termina la frase porque este es como tu momento. Aquí queremos escuchar. Cuéntame. sí, no, de más adulta, si bien sigue siendo un lugar en donde a veces 5 minutos en la mañana trato de escribir algo como para sacarlo de adentro y demás, ahora se convirtió en algo menos de desahogo y mucho más de creatividad. Entonces ahí es donde entra un poco la escritura creativa, que no es una escritura biográfica, sino, bueno, cómo puedo armar nuevas posibilidades, nuevos personajes, nuevas vidas, cosas que quisiera vivir, de repente no las vivo yo, pero hago un personaje que las viva y que las experimente. Entonces, la escritura ahora, en lugar de un escape, se convirtió como en un espacio creativo que es totalmente en blanco y que me permite experimentar. Oye, eso que acabas de decir que me cautivó es cosas que hago que mis personajes vivan que yo no he vivido. Eh, por ejemplo, ¿cómo es eso? O sea, si tú no lo has vivido, ¿cómo puedes escribir de una emoción que no la has vivido? No sé si, Sí, yo siempre he tenido la duda con los escritores en eso, pero es como una segunda o tercera escritora que le escucho, escribí algo de que no he vivido y lo sí, plasman sí. como si, o sea, lo viví en carne propia. ¿Cómo hacen eso? Mira, no, la emoción es fácil conectar con una propia. Por ejemplo, hay un cuento en mi libro de un niño que se va de campamento y que le tiene miedo a los autobuses de noche, le tiene miedo a la noche, a estar solo sin la mamá, qué sé yo. Ahora, todo lo que él vive, la anécdota y todo eso, yo claramente no lo viví porque incluso ocurre en otro país y demás. Pero la parte de quizás el miedo a la noche, quizás un niño que no puede dormir solo, que le cuesta separarse de la mamá por un fin de semana, que es lo que pueda durar el campamento, eso es lo más biográfico que puedes encontrar, ¿no? Como la emoción o por ahí, sí, algunas cosas más internas. Pero después la anécdota, por ejemplo, si yo quiero que un personaje, no sé, de repente se mude solo con su pareja y de repente me doy cuenta que empiezan a tener discusiones y bueno, no significa que yo viví eso, sí significa que es algo que por ahí quiero explorar cómo sería, ¿no? ¿No? Entonces, lo que es más biográfico quizás y más fácil de conectar es con las emociones que hemos vivido, amor, desamor, tristeza, miedo. Después la anécdota es una hoja en blanco, entonces nada de lo que está en mis libros son experiencias como biográficas puras, sí toco o tomo cosas de personas que me cuentan o escucho también las emociones de otras personas que por ahí me cuentan sus experiencias y digo, esto es súper interesante. O sea, hace poco hablaba con un chico que trabaja conmigo que nació sin un brazo, no se le desarrolló bien y él me contaba cómo lo vivió desde chiquito y yo le decía, ¿me permites escribir sobre esto? Porque es muy lindo lo que me estás contando y me parece que mucha gente se puede relacionar con eso. Y me dijo, sí, te doy permiso que me uses en cualquier relato. Así que bueno, voy agarrando así, ¿no? De un poco de la vida. Qué súper, porque, por ejemplo, yo hace un tiempo en el club de lectura comentaba que yo cuando salgo tengo una agenda que me regaló una amiga, pero siempre tengo un cuadernito, porque la gente dice que yo invento muchas cosas. Esta es una de esas invenciones, esta entrevista. Y cuando salgo, sobre todo le decía a las muchachas en el club de lectura de las personas adultas y de los viejos, que llamamos nosotros en Venezuela los viejos, escucho cada frase que voy en mi libreta y que digo, ¡ay, señor, esto está buenísimo, lo voy a copiar! Así también hacen los escritores cuando escuchan, porque me pasa cuando voy en el bus, escuchando historias ajenas, a veces yo, wow, qué fuerte lo que estoy escuchando. Los escritores también hacen eso y alimentan sus libros con esas No historias. sé si todo, pero a mí me encanta sentarme en un café sola, me encanta sentarme en un café sola en general. Después, si escucho a una gente grande teniendo una discusión política, económica o de su familia, me encanta, me engancho. La gente piensa que estoy en forma de chisme, pero en realidad es sacarla, en realidad tiene un fundamento de eso, y es que la riqueza de lo que uno quiere contar está en la verosimilitud, o sea, que alguien más se pueda conectar. Y si tú sacas eso de la realidad de otros, ahí ya tienes la magia, o sea, escuchaste una conversación de alguien que está teniendo una discusión con su hijo porque no la acompaña al médico, etcétera, eso es la realidad de alguien. Entonces, si lo plasmas en una cosa mayor, en un cuento, en una novela, lo que sea, en un poema,
vas a estar seguro de que mucha gente se va a conectar con eso, porque lo sacaste de la misma vida. ¿No? Claro, Entonces, a mí me interesa, no quiero decir que sea la única forma, porque hay gente que escribe, por ejemplo, el género fantástico, el género, digamos, más distópico, como cosas que no tienen nada que ver con la realidad y logran conectarnos también muchísimo. Pero entiendo. a mí me interesa lo humano, por eso un poco conecto con lo que decías al principio del prólogo. A mí me interesa más esas cápsulas humanas, cotidianas de la vida y sacarle como pareciera que es algo como cotidiano, pero tiene un brillo, un interés, una cosa ahí escondida, que a mí me interesa explorar eso. Entonces, muchos de mis cuentos son esos, como cápsulas de la vida de ciertos personajes que me invento, y que es eso, ¿no? Como es la vida misma, el día a día. Exacto. No, no, y que es como esa parte, de hecho, discúlpame que lo voy a utilizar, eso que leía al principio, porque nosotros buscamos amar, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Y a veces la gente dice que amar es muy fácil, pero ¿cómo? ¿Cómo amo? ¿No? Entonces yo lo estoy usando, estoy colocando, estoy poniendo de Sara en las cosas que coloco. Pero ahora como yendo por etapas, Sara, y ya hablamos un poquito de tu trabajo, de qué estás haciendo, de tus papás que son psicólogos, que ahora tienen una hija ingeniera y además artista, escritora. Por cierto, ahora antes de que lleguemos allá, ellos han leído tu libro Sí, pero sí, hicieron sí, el de sí. la tarea y leyeron este, ya nos vas a contar, porque ahora me vas a decir qué opinaron tus papás. Em, Voy a ir un poquito ya como para que nuestra comunidad lleguemos al momento de lectura y escritor con el libro. También me gustó algo que vi, que escuché en tu sinapsis del libro. ¿Cómo te sientes cuando en la sinapsis vi que te presentaron, aparte de decir que Sara escribe muy lindo, cuando vi esa presentación y dije, wow, qué lindo para Sara que le dijeran eso, pero ¿qué sientes tú cuando dicen que tengan todos bienvenidos acá? Vamos a leer o a hablar acerca de un libro escrito por una escritora venezolana llamada Sara Jiménez Molina. ¿Y por qué Jiménez Molina los dos apellidos? Ya me vas a contar eso también. Entonces, ¿qué sientes cuando te presentan así? Venezolana, escritora, Sara, bienvenida, háblanos de tu libro. ¿Qué sientes? Bueno, esa pregunta sería muy diferente si yo viviera en mi país, ¿no? Estando acá, la verdad es que Argentina es un país lleno de cultura, hay muchísimos escritores, la escritura y la literatura está como mucho más, me sale decir democratizada, pero en el sentido de que no es algo elitista, sino que todo el mundo lo hace, todo el mundo escribe, todo el mundo publica. Hay muchísimas editoriales independientes, chicas, grandes, no es que está eso, ¿no? De que solamente tiene que ser Planeta o Alfaguara, como hay como muchas posibilidades de compartir la cultura. Y en ese sentido, entrar en este mar, ¿no? Como alguien extranjero o migrante, es mucho más difícil porque te ponen un compromiso, bueno, de poner el nombre de tu país en alto. Eso no, es un compromiso que llevamos todos los inmigrantes, creo, de que lo que sea que hagas va a ser el reflejo de tu gentilicio. Entonces, llevamos un poco eso. Así que te diría con total honestidad que escritora venezolana me da orgullo y a la vez un vértigo, ¿no? Porque es como, bueno, me tiene que salir bien, porque el venezolana va a hacer que mis otros compatriotas, escritoras y escritores, los vean de la misma forma como me ven a mí. Entonces, me da vértigo porque siento como esa especie de responsabilidad y a la vez, por supuesto, me da orgullo. Eh, Te por vuelves un un, embajador, o sea, quieras o sí, no, pero eso no es que es tan lindo, o sea, está bueno, es buenísimo, pero a la vez te pone una responsabilidad, ¿no? Que claro, pero bueno, es que sí, la responsabilidad nos da eso, o sea, nos genera miedo. O sea, ser sí, tal responsable, cual. cuando uno le dice, no, usted es responsable de, Dios mío, yo tanto Sí, sí, tiempo. sí, tal cual. Sí, y también, bueno, eso que a veces no, digo, a veces te puede ir bien o no te puede ir bien, y que eso signifique que vayan a generalizar, no, es que los escritores venezolanos son, ¿no? A partir de una sola experiencia, bueno, te da un poco de vértigo. Eh, y también el hecho de ser mujer, también, ¿no? Porque la escritura, un poco lo hablábamos hace ratito que hablábamos de Virginia Woolf, pero bueno,
no hay tanto espacio, sí, o sea, cada vez más, ¿no? Pero es un poco más difícil brillar, digamos, en este mundo literario, como nos pasa con todos los mundos, creo, a las mujeres. Y bueno, eso también, ¿no? Me da orgullo por un lado. Y después, esto que decías del nombre, ¿no? Mi nombre completo tiene dos orígenes. En realidad, mi nombre completo es Saraibel, es el nombre, mi nombre pegado, digamos, un nombre bien venezolano porque es una combinación de mi abuela y mi mamá. Pero bueno, para hacer como algo más corto y más fácil también por estar acá en la Argentina, más fácil para incluso trámites y cosas, no fue que me lo cambié legalmente, pero sí para el tema de escritura utilizo Sara, que es mucho más fácil. Y el tema de los dos apellidos fue un pedido de la familia de mi mamá, en realidad. Me acuerdo que no sé en qué momento yo puse algo en alguna red social. Y bueno, esto que decías también de ser embajador del país, a mí me pasa con mi familia, que también soy embajadora de mi familia. Entonces, para ellos es, no, bueno, la escritora de la familia, y la familia de mi mamá, creo que una prima o una tía me dice, ¿por qué Jiménez? Por qué no el apellido de nosotros? Me dijo. Le digo, bueno, me lo pongo, listo, no pasa nada, me pongo los dos apellidos y estamos todos ahí. Y es como, Y fue todos como esa. contentos, y Claro, y todos fue como contentos. esa necesidad de apropiarse un poco de, que yo le agradezco mucho, ¿no? Del orgullo, de, bueno, de que pertenezco a esos mundos familiares, que aparte los quiero y los extraño mucho, están todos en Venezuela la mayoría, entonces una forma de también traerlos un poco a eso fue, bueno, me pongo los dos apellidos y así. Excelente. No, porque yo también hago eso, porque no Beltrán, a Beltrán Velázquez, lo que pasa con mi mamá, vamos a sacar el Velázquez, 50% de la escritura tiene el Molina, así que también hay que Tal cual. reivindicar. A mí me gustó muchísimo cuando lo vi, esta presentación y tengo que preguntarle a Sara el Jiménez Molina, porque no es muy común que los escritores que yo he leído hasta ahora usen sus dos apellidos. Siempre es su nombre y el apellido corto. Sí. Eh, pero súper, me encantó de verdad. Entrando ahora más, porque cada vez estamos como llegando más al libro, ¿sí? Y ya para ir tocando el libro como tal y pues darle ciertos tips a nuestra comunidad de lectura que quiere eso, quiere leer, ¿ok? En este caso leer Todos tus bichos. Yo tengo como una curiosidad cuando vi la portada, que yo sé que tienes el libro por ahí, no lo vas a mostrar y ahí aprovechas de que quien no haya visto la portada lo vea, es porque la portada del libro tiene cubierta el rostro. O sea, a mí me llamó mucho la atención eso de que, no sé, creo que es una chica, empezando por ahí, ¿no? Una chica con el rostro cubierto, y porque todos tus bichos tienen esa portada, porque Aquí Sara la está. eligió. Ahí está, exacto. Sí, y esta es la parte de atrás que es como la continuación de la bufanda esa, ¿no? Ok, perfecto, Eh, ¿no? bueno, te cuento por partes. Esta foto soy yo, esta soy yo, y es una foto real que sacó un amigo. Estábamos de viaje en un lugar acá cerca de Buenos Aires que se hundió, un pueblito que se hundió después de creo que fue una represa que se rompió y quedó como en ruinas debajo del agua y después esa agua bajó y es muy lindo para tomar fotos. Yo tengo dos, tres amigos que son fotógrafos, viajamos a ese lugar a hacer fotos y a conocerlo y había mucha brisa y fue genuina esa foto que se me voló la bufanda que yo tenía puesta. Y entonces mi amigo que estaba sacándole fotos más al lugar y qué sé yo, me dice, agárrate de la bufanda. Le digo, pero tengo, no sé si te das cuenta cerca, tengo las uñas mal pintadas, porque Sí, y cuenta. y me dice, no importa, agárrate así, la bufanda, sosténla. Y me empezó a sacar varias fotos, varias, y después me gustaron mucho, son increíbles las fotos, porque aparte no se ve, ¿no? Pero detrás se ven las ruinas de este lugar y demás. Y esas fotos me gustaron mucho y quedaron ahí, eso fue hace varios años. Y después cuando yo estaba armando el proyecto más del libro y qué sé yo, y estaba pensando en la portada, me gustó porque es un poco esto que decíamos hace rato de qué es autobiográfico y qué no. Entonces, esa tapada de cara, digamos, es, bueno,
que entrego de mí estas historias, pero no son mis historias, son tus historias, ¿no? Un poco eso. O sea, las entrego, soy yo, estoy acá, pero no es mío. Una vez que está publicado, y tampoco son mis vivencias, ¿no? Son vivencias que entrego y están ahí. ¿Y por qué un poco el título y cómo me cerró el proyecto completo, cuentos, portada y título? Tiene que ver con también algo que pasaba en mi niñez, que de alguna forma cuando estaba chiquita y me dejaban sola, porque bueno, hija única y me perdía, qué sé yo, a veces me encontraban y estaba jugando con grillos, o estaba comiendo hormigas, o tipo estaba, no sé, en el piso agarrando cositos y bichitos y me los metía a la boca y salía corriendo mi mamá o mi tía, quien sea. Y me quedó esto que le dicen a los niños de, bueno, que genere anticuerpos, déjalo que se embarre, déjalo que coma hormigas, no importa, que genere anticuerpos y eso lo va a ayudar como a la vida. Y un poco esto que te decía de las experiencias y todo lo que vivimos, que un poco está en mi libro, como si fueran bichos, ¿no? Cada cosa mala que te pasa o cada reto o cada problema, que en realidad te ayuda a generar anticuerpos, a crecer, a moverte de un lugar A un lugar B. Entonces, pude haber puesto todos mis bichos, ¿no? Como esas hormiguitas que me ayudaron a generar anticuerpos para aprender a vivir, pero de vuelta esta necesidad de, no son mis historias, quiero que sean tus historias, ¿no? Que tengan vida propia una vez que cada lector les dé el significado que les quiera dar. Tú Un eres poco eso. como esos escritores que dicen que sus libros ya cuando está listo el libro deja de ser de ellos y se vuelve mi libro, mi lectura, lo que yo Sí, interpreté. Ya es como que, bueno, el escritor listo, te lo regalo, ahí tienes, disfruta, y cada uno de nosotros en nuestra mente le ponemos la imagen que queremos, ponemos al protagonista de la forma como nos imaginamos que sea. Y yo rescaté sinapsis, querida comunidad, del libro. Ya te voy a decir algo, escuché todas, pero me enganchó una en particular cuando hablemos de él. Te voy a decir por qué. Pero ahora que ya vimos la portada, que ya vimos todos tus bichos son 8 relatos, ¿cierto, Sara? sí. 8 relatos. Así es. De esos 8 relatos, de todos tus bichos, eh, ¿cuál elegiría Sara y por qué en una respuesta corta? Solo uno. Sé que son 8, pero elige uno solo y por qué. Hay uno que se llama La Cortina, que es muy cortito y me gusta mucho. Y me gusta porque lo escribí en un taller en donde el profesor al principio nos hacía meditar, o sea, 5, 10 minutos de respirar y después empezamos a escribir. Entonces, lo escribí como en un estado de total relajación y sacó cosas de mí que no sé en dónde estaban. Lees la historia y no es una historia que sea propia, ni mucho menos, pero creo que fue algo que me salió como muy así, rápido, y estuvo casi listo desde el principio. Ese cuento me salió, le di 1, 2, 3 pulidas y así quedó. Así que me gusta Perfecto. eso, me encanta eso de ese cuento. Es muy corto, tendrá 2 páginas, una página. O sea, que fue el ligero, digamos que fue tu, ahí, no tuve que hacer nada. Y Es muy uno, profundo, ¿no? Como que tiene algo que no lo tuve que pensar mucho, sino que me salió como de más adentro, no sé cómo explicar. exacto, o sea, estaba ahí a flor de piel, como Ujú. quien dice. Y uno que por ejemplo, ese es el que elegiste, pero uno que sea el que recomendaras en todo momento, o sea, me siento triste, me siento feliz, me siento con rabia. ¿Cuál de esos 8 relatos, Sara dice, te recomiendo siempre este como un antídoto? Como un antídoto. Como Bueno, un antídoto, vitamina que te nutra, o sea, para que lo uses en cualquier momento. qué difícil. Mira, hay uno que se llama Un abril para 10 años de guerra, que está ambientado en Los Nevados. Los Nevados es un pueblito de Mérida, de los Andes de Venezuela, para el que no sepas, que es muy lindo. Y yo fui a Los Nevados, o sea, lo que es biográfico de ese libro es el lugar, porque lo describí. Y mucha gente me ha dicho que es muy lindo, como muy gráfico ver el lugar, las montañas y lo demás. Y tiene una historia interesante de unos amigos que cruzan un límite ahí en ese contexto de los nevados. Así que ese es como ligero y divertido. Pero después hay otro que se llama Los abrazos de un árbol, que también ha tenido mucha buena, muy buen feedback porque es una historia de desamor, si se quiere. Eh, Páralo ahí, porque ese
ese fue el que a mí me encantó, ¿sí? Y me encantó cuando decía, los abrazos de un árbol, todos deberíamos sembrar por lo menos un árbol. Y me gustó más cuando decía, ¿por qué? Que decía, para dejar algo que perdurara en el tiempo, ¿verdad? O sea, dejar algo mío que perdure en el tiempo, eso me encantó. Y esos son los, además que tuve como una relación cuando vi eso. Y en la sinapsis que vi, que ya te voy a preguntar por qué en específico eso abrió la sinapsis, había como una cuna, ¿sí? Algo colgado, se llama, pero que colgaba sobre lo que abría esa sinapsis y decía Maimara, ¿verdad? En esa sinapsis del libro que refería. Yo decía, lo busqué y dice que eso forma parte de Argentina. Yo dije, ¿será que No lo, no lo recuerdo eso. no lo recuerda? Yo dije, no, No. entonces, fue tan, o sea, me enganchó tanto la palabra y yo dije, ah, bueno, cuando lo busqué, Maimara es un espacio de árbol frondoso. Entonces yo dije, ¿será que lo relacionaron por esto? Y por lo que quería Sí. dar a conocer ahí. No, después me lo pasas porque Te lo no voy lo a tengo. pasar. Ese relato del árbol, ¿por qué es especial? O sea, porque es así tan bonito. Cuenta, porque justamente pego con esto que decías de algo que perdura en la vida, a la vez inicia el cuento así y a la vez habla de algo que no perdura, que es este vínculo, ¿no? entre estas dos personas, pero no te estoy haciendo spoiler porque realmente lo que cuenta es como un monólogo de la protagonista de cómo va viviendo ese momento en el que un vínculo se va desvaneciendo. O sea, cómo empiezas a notar cuando se va desvaneciendo hasta que hay que aceptar que no está más. Entonces es como un poco es un cuento realmente que ocurre acá, en la cabeza de la autora o de la protagonista, y vas viendo por su mente cómo ella va haciendo el enlace en todas las cosas que van pasando, que le van dando pistas de que ese vínculo se va desvaneciendo de a poquito. Y el contraste con un árbol, que es algo que siembras y que perdura para siempre, ¿no? Así que a mí me gustan todos los cuentos, pero he encontrado que esto que decías, cuando hay alguien más que choca con este cuento, es como que le da un significado propio por su propia experiencia, de sus propios desamores, que creo que no sé si no hay nadie que no haya vivido un desamor en el Claro, mundo. Entonces, me gusta eso, que mucha gente conecta desde su propia experiencia. claro. Y fíjate que yo no lo uní a la experiencia de un desamor como tal, ¿verdad? Pero sí lo uní a eso que acabas de decir, ya no está más, es un vínculo que está, pero tienes que aceptar que uno quedará y el otro debe partir, ¿verdad? Entonces yo particularmente lo asocié con lo que fue el fallecimiento de mi mamá, que es un vínculo que está, pero Claro, cambió, se transformó de otra claro. manera. Y acepté que no estaba, pero el vínculo se mantiene. Eso me gustó mucho, a mí me tocó en esa emoción, no del desamor, pero sí me encantó. Además que eso de que perdurara en el tiempo, de verdad que me enganchó. Chicas, Sara y yo estamos muy en clip. Bueno, ahí Sara, me estás dando un regalo, porque me estás diciendo la forma como tú conectaste con ese cuento desde otro lugar totalmente distinto. totalmente distinto, sí, totalmente distinto. Ujú. Lo hice para mí, o sea, lo agarré para mí, pero dije, no, me encantó. Eso es para eso que por lo menos yo escribo. Es una de las partes más lindas. Excelente, ¿no? Y volvemos con lo que fue el inicio o la apertura de la entrevista. Sara escribe muy lindo, fue lo que escuché en el, en el abril. ¿Ah? Este es el libro de la escritora Sara. Sara escribe muy lindo. Sara, ahora como porque quisiéramos hablar, aquí Horas. quisiéramos hablar horas y horas, seguramente hay que repetir esta entrevista, hacer una parte 2 3 como en Netflix, temporada 2, pero entremos en una ronda como de preguntas, de Dale. pronto ayudándonos y acercándonos más a la comunidad de venezolanas en tecnología y del club de lectura, ¿ok? Club de lectura de venezolanas. Y como todo, yo vine con mi escrito, lo que llamamos en Venezuela nuestras chuletas, ¿sí? De preguntas. Aquí le dicen Eh, machete en Aquí le Argentina. dicen también, ay,
yo como le dicen aquí, mi jefe lo usa mucho y siempre digo, ay, no sé esa palabra. Así que no, por eso no la recuerdo. Pero vámonos a hacer como catarse de un recuerdo de lo que me acabas de decir ahorita. Y ¿qué hace Sara que la inspira, ¿verdad? Para escribir. Ya has dicho algunas cosas, creo que es concluir en esta pregunta. ¿Qué hace Sara que la inspira para escribir? ¿Y qué hace Sara eh, cuando no se le ocurre nada? O sea, las dos facetas. Estoy muy inspirada, no se me ocurre nada. ¿Qué hace Sara? ¿Y cómo manejar esa emoción de pronto que no se nos ocurre nada? Bueno, También empiezo por la más fácil, que es cuando estoy inspirada, en donde sea que esté, agarro, así sea, tengo cosas escritas en servilletas de restaurantes, escritas detrás de facturas, las facturas que te dan así, o sea, tengo cosas escritas cuando no tengo nada a mano, en el celular, bueno, después que el celular empezó a ser una herramienta en el celular, a veces me mando notas de voz o me grabo, se me ocurren cosas y me grabo porque si no, no tengo tiempo. Entonces, bueno, me grabo y lo dejo ahí. O sea, cuando estoy inspirada es donde sea que esté, tengo que escribir lo que se me ocurrió. Después, eso puede o no derivar en algo. No significa que todo lo que se escribe tiene que ser un cuento, una novela. Simplemente son como pequeños ingredientes que voy teniendo a mano y después los puedo o no usar. Entonces, cuando estoy inspirada, me pasa eso. Una chica a la que fui a un taller una vez, me enseñó algo que se los quiero dejar y me pareció muy valioso. Ella decía que hay que aprender a soltar lo que uno escribe, no apegarse. Y ella ponía el ejemplo de un músico que está en su casa practicando con un violín, por ejemplo, y ella dice, esas notas se van en el aire. El músico practica, practica, y no significa que todo lo que practica lo guarda y después hace una canción. Eso se va, las notas se van, y después en algún momento, cuando se sienta a componer, de alguna forma usa toda esa práctica y genera algo nuevo, pero no son esas notas, es lo que quedó dentro de él de esa práctica. Lo mismo nosotros los escritores, a veces escribimos y creemos que todo tiene que convertirse en algo productivo y ser publicado. Y realmente son notas que se pueden ir al aire, en algún momento te van a servir o no, pero ella decía de practicar el desapego y de que entender la escritura como una práctica y que después cuando te salga algo seguramente vas a tener el aprendizaje de la repetición y de la práctica, pero no significa que todo tiene que terminar en algo. Eso me y así encantó. como tú dices, escribir es una práctica, algo parecido es la lectura. O sea, la Tal lectura también. cual, tal cual. A veces pensamos que todo lo que leemos tiene que servirnos y acordarnos de todo y todo tenemos que practicarlo y ponerlo en práctica lo que aprendimos. Y realmente no, es como que el cuerpo tiene mayor inteligencia de la que pensamos y la mente también, y absorbe. Y en algún momento eso deriva en otra cosa. Pero soltar un poco, como soltar ese apego a cada cosa que hacemos que tenga que convertirse en algo más. Y dejar o confiar en que que la mente y el cuerpo y el alma está aprendiendo y, digamos, absorbiendo todo eso y en algún momento vas a nutrir una cosa, una creación nueva, ¿no? Eso es cuando estoy inspirada. Cuando Y no estoy. cuando no estoy, una cosa que aprendí es, no pasa nada, ¿no? Porque, bueno, gracias a Dios yo no vivo de esto, porque sí hay escritores que tienen un deadline que tienen que cumplir y demás. Si yo no vivo de esto, bueno, no se me ocurre nada, no pasa nada. Yo he durado, no sé, un año, 2 años, un año y medio, sí que no se me ocurra nada y ya no me frustra, porque es, bueno, la escritura es un lugar de disfrute, ¿no? De disciplina o de deber. Entonces, no pasa nada, está bien si no se te ocurre nada, está bien si no te sale nada. Ahora, si igual quieres como desafiar eso, porque puede ser también que digas, bueno, no se me ocurre nada, pero quiero desafiarme y escribir, hay un montón de lugares. La vida, lo que hablamos hace rato, la vida misma, sentarse en un autobús, en un colectivo, en un café, escuchar, eso te inspira. Salir de la zona de confort, no sé, por ejemplo, salir de una escapada de un fin de semana con amigos, sola, con tu pareja, con tu familia, y vivir otras cosas, conocer gente nueva, eso te inspira también, no te trae nuevas historias. Si estamos todo el tiempo en el trabajo de 9 a 18 acá y, digamos, sin poder exponernos a experiencias nuevas, es más difícil la inspiración y a personas nuevas sobre todo. Y otro consejo también que yo pensaba y a mí me ha servido mucho son los talleres de escritura. Los talleres, porque los talleres son lugares
seguros, son lugares de aprendizaje. Entonces, lo que está bueno ahí es que todos están en la misma, todos están aprendiendo, escribiendo, y es un lugar en donde si te da pena o vergüenza contar lo que haces, ahí está bien, porque estás como en modo estudiante. Entonces, está permitido que te dé vergüenza y todos van a estar en la misma que tú. Entonces, a mí los talleres me parece que son un buen lugar de inicio para empezar a escribir, o si estás bloqueado, hacer un taller de 1 o 2 días, que bueno, acá hay muchas ofertas de ese estilo, incluso online, 1 o 2 encuentros, eso te dispara mucho la inspiración. Y cómo ves esto, por ejemplo, que fue un proyecto entre venezolanas en tecnología, era un sueño? Aquí voy a mencionar a una de las coordinadoras, voy a mencionar a las dos, pero esto fue un sueño de una de nuestras coordinadoras, que digamos que para mí fue la mente creadora del club de lectura. ¿Y qué opinas tú del club de lectura? O sea, ¿tú crees que este club de lectura en qué fomenta la escritura, en qué fomenta la imaginación? ¿Cómo nos ayuda más allá del ámbito de leer libros que son de superación, libros que son académicos? Me gustaría conocer esa valoración de Sara y que aporte y que diga que, bueno, súmense o no súmense a un club de lectura, o no tiene que ser obligatorio. No tengo que estar en un club de lectura para leer, para empezar por ahí. No tengo que estar en una comunidad de escritores para escribir, pero sí me gustaría escucharte acerca de eso. Si has pertenecido en algún momento a un club de lectura, ya sé que estás en el de escritores, pero ¿qué opinas? ¿Qué opina Sara del club de lectura? Mira, O de un creo que club de... lo más rico de un club, de lo que sea, es el intercambio. Entonces, más allá de leer el libro en comunidad, que lo puedes leer, lo lees solo en tu casa, lo lees, es el momento de dar un intercambio de opiniones, de miradas, de que cada uno diga lo que vio, lo que le pareció, lo que le resonó, lo que no. Ese momento de intercambio es algo que es una fuente infinita de sabiduría, porque es crear en comunidad, es mirar otras perspectivas. Entonces, tanto los escritores como los lectores que se juntan después a conversar de eso, ahí es donde se crea la magia, no en el momento de la lectura realmente. Es cuando compartes, intercambias con otras personas que tienen otras experiencias, otros talentos, otras miradas, otra familia, otro background, otro contexto, tantas cosas, más nosotras que estamos todas distribuidas en distintos países, tenemos otro proceso migratorio, cada uno tiene su propia realidad. Entonces, digamos, tener la oportunidad de que 10, 20 personas tan distintas lean el mismo libro y te cuenten su experiencia diferente desde otros lugares, ahí hay riqueza. Y lo mismo pasa en la escritura, cuando te juntas y cada uno hace su cuento y de repente empiezas a intercambiar ese momento de conversación y de que alguno te diga, mira, te sirve mejor esto, ¿por qué no intentas esto otro? Esa creación, yo no sé bien, no me sé esta frase, pero de que la suma de las partes crea algo de mayor valor, ¿no? Que si fue, o sea, como cuando hacemos algo en comunidad, se crea algo más valioso que la suma de las partes, es como algo elevado, que no se crearía, digamos, si hacemos como, si estamos cada uno Individual. desde su lugar Cada uno, individual. sí, el colectivo, Entonces, al final, la comunidad es la que va a llevar eso. Bueno, esa pregunta vino por Dalia. Dalia fue la coordinadora. Hoy el club de lectura surge porque ella pues así lo creó y bueno, le mando un saludo a Dalia que seguro cuando vea esta entrevista va a decir, ¡ah, qué emoción! Y que hoy es una realidad, ¿sí? Ella lo soñó y hoy se ha materializado y se ha expandido que tenemos a un ciclo de entrevistas, ¿no? Estamos muy contenta contigo y lo que llevamos hasta el momento. Eh, yo sé que ya de cierta manera mencionaste que, bueno, vengo de una familia donde una profesión pesa. Yo tenía, pues, sí, fui ingeniero, pero fui ingeniero ¿por qué? Me gustaría como saber eso, pero fui ingeniero y ¿por qué elegí? Que yo creo que escribir como lo estoy sintiendo, me lo estás transmitiendo, una pasión para ti, para Sara, escribir es su pasión. Algo me pasa a mí también soy ingeniero, quería ser ingeniero desde pequeña, no sabía en cuál de las tantas, pero ahora que hago algo por pasión, ¿sí? Que lo disfruto tanto y tuve el poder de elegirlo porque Sara eligió ser escritora. ¿Qué fue eso que hizo
clic, voy a escribir. Ya sé que es algo que también viene de ti nato, ¿no? Pero fíjate que de niña, y no recordaba ni siquiera el libro que me trajeron mis papás, pero ya hoy Sara adulta, desde otra visión, ¿por qué quiso escribir Sara? ¿Y por qué se quiere mantener? ¿Y por qué está hasta en una comunidad para escritores? ¿Y qué le impulsa? ¿Sí? ¿Qué le impulsa? Bueno, me gustaría conocer. Bueno, con respecto a la carrera, también siempre fue muy buena en matemáticas y esas cosas, y cuando me dieron ese librote que nos daban al final del quinto año, ahí jugaron dos cosas que también quiero ser muy honesta, era separarme de la salud, porque yo venía escuchando odontólogos toda mi vida, 17 años, ¿no? Hablando de ontología y demás, y incluso me tocaba ir al consultorio y escuchar la turbina toda la tarde. Entonces era como medio una rebeldía de no quiero nada de esto, no, como quiero otra cosa que no sea nada de salud. Y después también de que se me daba muy bien todo lo que era la ciencia, era donde más. Entonces, bueno, busqué un poco las ingenierías y un poco leyendo todas, la ingeniería industrial, que aparte me encanta, me parecía como la más versátil en ese momento, que no me encasillaba en algo, sino que me permitía como un poco más de libertad, podía trabajar en varias cosas, y de hecho es algo que mantengo, o sea, le agradezco a esa Sara de 17 años que lo pensó, porque eso me permitió en mi proceso migratorio poder apuntar a varios tipos de trabajo y me facilitó empezar a trabajar, a ejercer mi carrera aquí. Así que se lo agradezco mucho porque lo pensó bien en ese momento. Después, con respecto a la escritura, la verdad es que eso, ¿no? También un poco hablábamos hace un rato que, bueno, ¿qué es un escritor? Un escritor es el que publica o el que escribe. Y yo también eso lo rompí desde hace un tiempo no, para poder decir que soy escritora tengo que tener algo publicado, físico, qué sé yo, ser reconocida. Y la verdad es que no, o sea, una persona que escribe es escritora, no importa después si te leen o no te leen, o si te publican o no. Entonces yo creo que esa lección mía, o sea, tuvo que ver con conectar esas puntas, porque yo siempre decía, no, yo escribo, pero para mí, o no, bueno, no, me da pena mostrar las cosas y eso, y como que no me sentía una escritora, como que no sentía que era algo que era mío hasta que no tuve como algo físico que lo respaldara. Y la verdad es que no es tan así, porque yo siento que sí, yo he leído a mucha gente que por ahí no publica y que son brillantes los relatos que hacen o la poesía que hacen. Y digo, esta persona es una escritora, es un escritor, solamente que no se anima o que no quiere. A veces hay gente que no quiere compartir sus cosas y simplemente no lo hace, y eso es válido también. Entonces, en mi caso, como que mi propósito tiene que ver más con, en un momento lo pensé como compartir esto que decías, ¿no? Como me conmovió mucho cuando me contaste la forma como conectaste con tu experiencia ese relato, que para mí fue escrito desde otro lugar. Y creo que esa es una de mis motivaciones. O sea, esto que decíamos de que las cosas, los textos, el arte o todo, toma una vida diferente con cada ojo que la mira, ¿no? Un cuadro significa una cosa para uno y para otra persona significa otra cosa. Lo mismo un relato, un libro, para mí toma vida o cobra vida cuando alguien más lo interpreta. Entonces, digamos, lograr eso ya con una persona que pueda conectar con una de mis historias y pueda verlo e interpretarlo de una forma, creo que esa es una de las cosas que más me motiva. Entonces, la respuesta a por qué continúo es porque me encanta esa parte, ¿no? Cuando alguien me cuenta y me dice, me identifiqué con tal cosa, y yo digo, wow, no lo había visto así, pero me encanta, gracias. No, gracias a ti, Sara. Además, bueno, hoy esa emoción al leer tu relato, verlo, porque realmente fue el video y yo dije, nada, el del árbol me encantó. Y hoy, bueno, ya ha superado mucho esa partida, ese vínculo que, como dices tú, se va desvaneciendo. Y dije, nada, qué bonito ese relato, pero me lo traigo. Y fue un recuerdo, de cierta manera, hoy que estoy más madura, como dices tú, un yo antes y un yo después, un yo que ya está más maduro con ese proceso de partir, me sentí como tranquila, entonces también me transmitió paz. Yo dije, wow, qué bonito, que bueno, se tenía que ir, se acabó, porque es otro cambio, cambiamos siempre y qué lindo. Hay una pregunta que esta creo, si mal no recuerdo, la hizo Susana,
que ella me decía, pregúntale a Sara que no te falte esta pregunta. ¿Y cómo hizo ella, cómo fue su proceso de pasar de un libro en blanco, nada, a, por ejemplo, hoy tener todos tus bichos con portada y todo? ¿Cómo fue ese proceso? Porque ella me dijo que quiero saberlo. Mira, fue bastante largo, pero lo puedo resumir en animarse, ¿no? Porque yo, esto que te decía, al principio escribía solo para mí. Después, bueno, me empecé a sumar a talleres y los talleres también son un lugar seguro porque estás escribiendo, llevas tus textos, los trabajas, pero se quedan en tu computadora o en tu cuadernito y nadie los ve. Y la primera par de cosas que hice para animarme a mostrarme fue, mandé mis cuentos a algunas revistas eran digitales, o revistas físicas para ver si los publicaban y digamos, algunas sí los publicaron, otros no. Entonces, porque ahí me hice la pregunta, esto que me decías, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué quiero realmente? ¿Quiero publicar un libro y que me vean y llamar la atención y vender? ¿O qué quiero con la escritura? Entonces, la respuesta que yo misma me di en ese momento fue, bueno, quiero compartir mis cosas con el mundo, esto que decía, que alguien más conecte, que alguien más resuene. Para eso, ¿tengo que publicar un libro? No, puedo publicarlo en un blog y ya está, y mandarle el link a la gente y que lo vean. Entonces, cuando me hice la pregunta de cuál era mi propósito, que creo que ese es un consejo que tomé para todo en la vida, siempre preguntarme, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente es porque quiero o es por los demás? La respuesta, ¿dónde está? ¿En mí o afuera? Entonces, sí, ahí cuando me hice la pregunta, empecé a hacer eso. Mandé los cuentos gratis, no es que me puse a decir, no, me cuestan, no sé, $10. No, me los mandé a revistas gratis, a lugares donde los podrían publicar, y así empecé como a compartirlo. Y eso me hizo agarrar como un poco más de seguridad. Y en un momento surge una convocatoria de una editorial en donde dice, bueno, manden un cuento, me acuerdo que era de empoderamiento femenino, justamente, que es algo que me apasiona también, y de hecho cualquiera de mis cuentos podría haber entrado ahí. Y entonces dije, voy a mandar, a ver qué pasa, ¿no? A esta convocatoria. Y ellos leyeron los cuentos y qué sé yo, y eligieron mi cuento entre otros 9 para publicarlo en una antología. Una antología es una recopilación de distintos autores. En este caso éramos todas mujeres y era una antología de empoderamiento femenino. Entonces, ahí fue como, wow, me eligieron y me publicaron en esta antología, y era un libro físico, ¿no? Y a partir de ahí, esta editorial, misma editorial de la antología, nos dijo, bueno, si alguna de ustedes 9 tiene un proyecto personal, mándelo a ver si lo publicamos, porque las editoriales tienen esa posibilidad de decirte, no me gusta, no está en mi línea editorial, o sí. Entonces ahí uno tiene que estar preparado para el rechazo, ¿no? Si cuando una vez que te expones y mandas, puede pasar que te digan que no. Y ahí fue que lo mandé, lo elaboré, digamos, tomé todos los cuentos que me parecía que tenían como una cohesión entre sí, armé el proyecto y lo mandé, y bueno, así nació. Oye, y eso que acabas de decir, los escritores siempre están preparados para el no, o un escritor cuando le dicen, no, o sea, ese relato no me gustó, porque no siempre todo es flores, ¿no? Hay personas que simplemente, pues, no me gusta ese autor. A mí me pasa mucho, yo ese autor no quiero leer más nada. Y lo acabas de decir ahorita, ¿no? Entonces, ¿están preparados los autores para ese no? ¿O Mira, es difícil para el escritor el no? para mí es difícil en general en la vida, ¿no? En cualquier cosa que haga y por ahí tenga un feedback que no es tan bueno, siempre me cuesta un poquito. Pero ahí tengo otra cosa buena para decir de los talleres, que te entrenan, porque en los talleres tú vas, cuentas, lees lo que hiciste y tienes 5 o 6 personas que te dan un feedback amoroso de un buen lugar, pero que te pueden decir, bueno, mira, esto no se entendió mucho, o que esto lo podrías cambiar así. Entonces, a mí los talleres me entrenaron mucho en poder también despegarme de mi propia creación, es decir, no ofenderme, sino escuchar, porque es una posibilidad de crecimiento. Me pasó con un cuento que, me acuerdo en uno de los talleres, un compañero me dijo, a mí me parece que ese personaje, si lo cambias a una mujer, el cuento va a funcionar perfecto. Y yo llegué a mi casa, agarré todo el cuento, que eran como 5 hojas, y todo lo puse en femenino, y fue como, boom, el cuento era otra cosa, y fue justamente el cuento que quedó. De hecho, está en el libro. Nació siendo un hombre el protagonista, y cuando lo cambié fue como,
increíble y le agradezco mucho a a ese taller que digamos que me trajo eso. Entonces, el feedback te trae cosas positivas. No es bueno en el sentido de que uno se apega mucho a lo que escribe y le cuesta como las críticas, ¿no? Pero te entrena mucho los talleres para eso. Entonces, bueno, al momento de mandar una editorial es diferente porque ya la editorial te dice desde un lugar de, mira, esto no va con mi línea editorial o no me parece suficientemente valioso para publicarlo, no te lo dicen así, pero bueno, te dicen ahora no estamos publicando nuevos autores, qué sé yo, y bueno, no, cuesta, ¿no? A mí todavía me cuesta, pero creo que nada, es algo que se entrena y que uno también, si está consciente de que lo que uno hace lo hace de vuelta, no para el otro, sino para sí mismo, es como que te da un poquito más de paz, ¿no? Porque hay muchas formas de compartir tu libro con el mundo. Si una editorial no te publica, lo puedes poner gratis en Amazon y chao, ya está. Qué rico. Además que aprender de críticas no favorecedoras a veces nos ponen en un punto que decimos, oye, ya va, voy a ver cómo, voy a escuchar esa opinión y voy a mejorar o voy a pulir lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, en todos los ámbitos. En todo. Aplica para cualquier cosa de nuestra vida, no tenemos que ser escritores para eso, no tenemos que ser grandes lectores. Pero eso va un poquito de la mano con la otra pregunta, porque nosotros siempre tenemos un superhéroe, ¿no? O sea, o mi mamá o mi papá, y en la escritura y en la lectura siempre vamos a tener un autor preferido, ¿sí? Cuando estábamos hablando nosotros, yo te confesé que uno de mis autores preferidos es Gabo, ¿sí? Yo de Gabo adoro mucho a Gabo, excepto que todavía no leo uno de sus libros. Yo te decía porque desde el título me conecté con una emoción que no era, y yo todavía no leo Cien años de soledad, por ejemplo, ¿no? Que es un clásico de Gabriel García Márquez. Pero si Sara tuviera que elegir así como yo, un autor, que diga, este es el autor, ¿qué autor es? ¿Sí? O autora es. ¿Y por qué ese autor? Mira, hay dos, ¿no? Pero Virginia Woolf es mi autora preferida, tengo todas sus obras, o por lo menos varias. La he releído muchas veces, hay particularmente su ensayo de Un cuarto propio, que no es narrativa, sino es ensayo, me parece brillante, está muy bien escrito, me parece adelantado a su época. Y después sí, sus cuentos, sus novelas también me encantan. Hay que entender que, bueno, es una persona británica en los años, hace bastante, en 1920, por ahí 30, Exacto. ahora no lo tengo, así que está enmarcado en esa época, pero a la vez, desde el lugar en que ella escribe, de crítica hacia la sociedad en ese momento, me identifico mucho, y me gusta mucho su escritura desde ahí. Eh, y también hay un alemán que se llama Germán Hesse, se llamaba, no, falleció hace un montón también de esa época, que tengo, no sé, 5 o 6 de sus libros que me parece brillante porque es un señor, es una escritura más bien un poco introspectiva y un poco oscura, por decirlo de alguna forma, y eso me llama mucho la atención, de los lugares de la personalidad como más que a veces queremos tapar. Eh, y me gusta mucho también su escritura. Excelente. ¿Sabes que así como hay libros que nos, o escritores, y de un escritor nos enamoramos de un libro y vamos y volvemos a leer ese libro y vuélvelo a leer, y si estoy con rabia voy a buscar el libro, voy a irme a la página, porque a veces como las películas pasa igual. Para mí Jumanji es una de mis películas favoritas, sobre todo la primera, con Robbie Williams, y hasta me sé parlamentos de la película. ¿Sí? O Wow. sea, súper. Así como una película pasa con el autor y pasa con su libro. Y a veces nos identificamos con un personaje del libro, que a veces digo, no, yo soy ese personaje, o sea, ella escribió eso para mí, definitivamente. Sara, ¿qué personaje de algún libro que haya leído dice, soy yo, me ha pasado eso? Mira, me cuesta pensarlo, creo que lo estaba pensando el otro día y no me daba cuenta si yo me había visto en algún personaje, pero sí te puedo decir que de más joven, cuando leí Harry Potter, que los leí todos con 16, 15 años, ahora no me acuerdo, yo me identificaba mucho con Hermione,
como sentía mucha afinidad con esta chica ordenada que pone materna a sus amigos, que como que el deber ser y es nerd y ya sale bien en todo. No era que sentía que lo estaba escrito para mí, pero era un personaje con el que yo digo, sí, definitivamente esta energía es mi energía. Eh, Creo que esos libros de Harry Potter, siendo más chiquita, me identificaron mucho con ese personaje. Después no, después más adulta, como no recuerdo así haberme identificado particularmente con un personaje de un libro. Bueno, Cien años de soledad tiene muchos personajes, de hecho te vas perdiendo. Lo que sí me pasaba con Cien años de soledad era el ámbito donde ocurre, que es este pueblito, ¿no? Inventado por García Márquez, y eso sí me relacionaba mucho porque mi familia es de Barinas, del llano de Venezuela, y yo viví 16 años ahí, y me identificaba mucho con muchas cosas. Súper, súper. Además, bueno, Hermione tiene mucho de lo que es tu personalidad, ahora que estamos hablando un poquito. Además que pues, yo no era muy amante de Harry Potter, pero todos mis amigos, mis amigas me llevaron a ver las películas. Entonces las vi y pues Hermione, como yo la sentí, la identifiqué de Rowling, esa niña que tenía que ser perfecta, ¿verdad? O sea, ahí estudiosa no, con sus amigos, pero no podía fallar. Hermione no podía fallar, era la que salvaba a todo el mundo. Entonces, bueno, qué rico porque así el escritor también, como nosotros, pues se inspira y tiene personajes. Fíjate que ya estamos, Sara, como que, bueno, quisiéramos no terminar, ha sido rico esta entrevista. Quisiera, antes de irnos como una ronda de preguntas rapiditas, que respondas en una palabra, eh, estamos aquí por el club de lectura, pero quisiera que una chica de la comunidad, como yo, como todas, que lee sus libros, pero que tiene ese don de la escritura, vamos a llamarlo así, eh, nos dé un consejo a todas las chicas que estamos en el club de lectura, que habrán unas que ya habrán leído tu libro y que, wow, esta entrevista les va a gustar seguramente. Nos deje ese consejo de lectura, de no devolvernos un lector, pero sí de leer y qué hábitos te recomienda, qué cápsulas, qué secreticos tienes por ahí, Sara, que pueda en recetas rápidas, mira, muchachos, prueben esto, así como cuando te dicen vitamina C para la piel, ¿qué nos recomiendas en el club de lectura? Mira, bueno, se escucha bien ahí porque hay un poco de ruido Sí, ambiente. No, la verdad es que también cuando me lo preguntaba, lo primero es que, otra vez, que conectemos de la lectura desde un lugar de disfrute y no de obligación. A veces cuando estamos en un club de lectura o cuando estamos comprando libros, sentimos que tenemos que terminarlos como algo que fuera un deber, ¿no? Los empiezo, los termino. Y yo creo que conectar con que si un autor no te gusta o algo no te engancha, no pasa nada con dejarlo, ¿no? Creo que eso es importante también, ser honesto en, bueno, si no, le voy a dedicar mi tiempo a algo que sea algo que me interese. A veces tomamos libros y no nos interesan y está bien dejarlos, nadie nos va a juzgar por eso. Eso es una cosa, porque a mí me pasa con esto del deber, que bueno, el trabajo y todo ya es el deber, entonces trato de que el espacio de lectura y de escritura sean desde el disfrute. Eso es una cosa, ¿no? Como no ponérselo como un deber. Y después también, si nos interesa, por supuesto, leer, a mí me gusta como conectar con tópicos o temas que realmente me interesan. Por ejemplo, tengo amigos que me dicen, a mí me encantaría leer, pero no me engancho con nada. Bueno, de repente si te gusta el deporte, por ahí te enganchas con una biografía de algún deportista. O si te gusta, no sé, la historia, te enganchas con alguna especie de libro que recopile cosas sobre la Segunda Guerra Mundial. Como depende de los temas, a cada uno nos interesan cosas diferentes, entonces no tenemos que todos leer los clásicos. Por ejemplo, yo me imagino la culpa de una persona que dice, no he leído Cien años de soledad, y es un clásico de García Márquez vivo, no, ¿cómo no? Bueno, si es algo que no te engancha, no pasa nada. No estamos obligados a leer la Ilíada, la Odisea, no como si no nos gusta, no nos enganchó, no pasa nada con eso. Sacarnos un poco ese chip de que tenemos todos que leer
el big seller que está ahora de moda, digamos. Para mí la lectura tiene que ser más desde un lugar de interés. Y lo mismo, participar en un club de lectura, a mí a veces me pasa que cuando he estado en el club de lecturas, por ahí el libro no me enganchó, pero me encanta ir al encuentro. Siempre los clubes de lecturas tienen un momento de encuentro en donde se discute y eso me encanta porque escucho a todo el mundo y bueno, me quedo calladita porque no lo leí, pero escucho lo que la gente opina o piensa y eso me parece muy lindo. Así que también animo a la gente a que por ahí, si no termina el libro, no lo lee todo, igual se anime a ir al lugar de la conversación. Es ¿Sabes qué? interesante. Viste como en el clavo, ¿sí? Porque nos pasa mucho en el club de lectura, han llegado muchas chicas que dicen, disculpe, yo voy a intervenir, pero no leí el libro, pero con todo lo que ustedes han dicho, siento que lo leí, ¿sí? Nuestras sesiones del club de lectura son así. ¿Crees que las sesiones del club de lectura pueden ser como terapia, Sara? Pueden ser, Sin duda. sin duda, Sara, que sin duda, o sea, ni te tengo que alargar la pregunta. De verdad que sí, de verdad que las sesiones creo que es lo mejor de la espera de leer un libro. También recomendarías que en este ámbito de lectura siempre cambiemos de tema del libro. Por ejemplo, ¿crees que es beneficioso hoy leer de motivación y mañana leer de suspenso? ¿O tiene que ver con lo que acabas de decir, que yo, pues si no me engancha el libro, no, está bien que lo deje, está bien que lo continúe? Si me engancha, buenísimo. Y si no me engancha, no pasa nada si no lo No leo. pasa nada. Sí, a mí me gusta esto que están haciendo de pedir opinión, ¿no? De que sean mismos las miembros las que digan, bueno, quiero esto, me interesa este otro y que haya una votación, me parece que es lo mejor porque así garantizas que la mayor cantidad de personas se interesen por lo que está. Y otra vez, si hay alguna que por ahí, no sé, se votó algo de motivación o desarrollo personal y quizás a alguna no le gusta el tema, bueno, no pasa nada, no le van a poner una mala nota, simplemente no participa ese mes y listo, ¿no? Eh, Nosotros tenemos esto de siempre pedir disculpas, ¿no? Disculpen que no lo leí, disculpen que no, este mes no pude, este mes no tuve tiempo. Y yo creo que hay que conectarnos con un lugar de, bueno, no fue lo que pude entregar con el tiempo que tengo, pero me animo a ir al encuentro, a escucharla, a hablar, puede convertirse en terapia, o de repente hay alguien muy calladito que está escuchando y absorbiendo aprendizaje sin necesidad de intervenir. Eso también está bien. A veces pedimos disculpas, perdón, pero me da vergüenza intervenir. Pedimos disculpas por no hablar. Bueno, hay gente que es introvertida y eso también está bien. Entonces, sí, yo Exacto. creo que está bueno eso que ustedes hacen de dejar que la gente opine, vote y que se vote el que la mayoría le interese. Exacto. O sea, como lo que me queda. Hoy me queda motivación, me lo pongo. Hoy me queda suspenso, me coloco la camisa de suspenso. Y eso que Exacto. acabas de decir de pedir disculpas, creo que es en todo, siempre nos pasa en todo en nuestra vida. Y bueno, llegar al club de lectura y que alguien te diga, no lo leí, pero con todo lo que ustedes acaban de leer, me voy a ir a leer el libro. También nos ha pasado lo contrario. O escuchan del escritor, porque nosotros tenemos en la sesión una presentación de los escritores. Y que, oye, yo no sabía que ese escritor también tenía otro libro, o era británico, o era feminista como Virginia. O sea, un montón de cosas que nos enteramos solo en la sesión del Club de Lectura. Pero Sí. súper, bueno, ahí tomen nota, chicas, de todas las recetas que a Sara le ha funcionado. Y vamos ahora, hay una pregunta que para cerrar y irnos a las rápidas, Dale. porque es como que él fue el más votado en una revisión que hicimos. ¿Qué opina Sara de los audiolibros? Que ahorita Ah, está como muy popular dentro, fue uno de los más votados en nuestro club de lectura, Sara, yo lo uso mucho. Eh, pero de pronto, por ahí que nosotros estábamos conversando previo a esto, de hacerte esta pregunta, eh, yo no había caído en cuenta en algo que de pronto es un contra, que quiero que lo toques primero, pero no había visto ese contra del audiolibro, que de pronto yo estoy cocinando y estoy escuchando el libro como si estuviera escuchando la radio, se me pasó una noticia o se me pasó algo, diferencia de tenerlo escrito. Y ahí voy y lo rayo y wow, tengo que volver a echar atrás el claro. capítulo nuevamente. Pero ¿qué opina Sara de los audiolibros? ¿Qué le parece esta opción que ahora está muy utilizada?
Mira, es polémica mi respuesta. La verdad es que a mí lo que me pasa también a veces con la lectura viene un poco de la mano de esto que te decía de no obligarnos a leer cosas que no nos gustan. Es que yo siento que hoy vivimos como en esta cultura de la rapidez, de la eficiencia, de la productividad, tenemos que hacer más cosas en menos tiempo, y ser como capaces de lograr más y más y acumular más libros leídos o más viajes hechos o más trabajos, no sé, o más trabajos publicados, etcétera. Y a mí me pasa con la lectura que quiero como revelarme a eso. Entonces, a mí lo que me pasa con el audiolibro es que siento que no le presto suficiente atención. Y si es una herramienta para hacerlo mientras estoy haciendo otra cosa, siento que estoy como queriendo terminar el libro en lugar de prestándole atención al libro. Entonces, si de verdad es un tema que me interesa y que quiero y que me engancha, bueno, ¿por qué no dedicarle el tiempo que merece mi total atención, ¿no? No es que estoy en contra del audiolibro, estoy en contra de la lectura como algo eficiente que tengo que completar en un tiempo determinado y hacer, y mientras más libros lea es mejor, porque siento que no queda nada de eso. Entonces a mí, yo personalmente prefiero el papel, incluso prefiero el papel al Kindle, no tengo libros digitales, pero Ok. porque siento que también me distraigo cuando estoy leyendo en una notebook o en una tablet, me distraigo y el papel es como que me conecta más con el momento. Entonces, a mí personalmente me gusta como dedicarle el tiempo y lo que me pasa con los audiolibros es que es muy fácil hacer, bueno, me pongo a cocinar, me pongo a lavar, me pongo a correr, no sé, voy a caminar y voy con el audiolibro. Pero hubo un día literal que creo que no sé qué libro estaba escuchando, que casi me atropelló un carro porque era muy interesante lo que estaba pasando y no vi el semáforo y me frenaron cerca y dije, esto no lo hago más, porque si me interesa lo que está pasando ahí, me voy a terminar en el hospital. Entonces, no sé, a mí con el audiolibro no soy tan amiga, pero por eso, porque siento que está más conectado con, bueno, hagamos más en menos tiempo. Y yo no sé si tendríamos que subirnos a ese tren en todas las cosas, ¿no? En el trabajo de repente sí, pero cosas más que tienen que ver con el disfrute y eso, yo prefiero como dedicarles el tiempo que se merecen. Saborear el momento, o sea, Sí, estar en el presente de la lectura. Sí, eso lo sí. tiene el libro definitivamente, yo creo que te lo comenté cuando hablamos anteriormente. Yo leer un libro y imaginarme muchas cosas. Escucharlo, además, tiene la narrativa, la voz, ¿sí? Porque esa voz que Es nosotros tenemos al escuchar el libro cambia totalmente cuando está en el audio, claro. se engancha, también tiene como cierto sesgo, ¿no? Como que esa voz no me pareció, lo narró muy rápido y yo lo leo más lento. Entonces, de verdad que sí. Bueno, es bueno saber ahí los pros y los contras del audiolibro. Clara, 5 preguntas como súper rápidas, como para responder en una o dos palabras. Sé que algunas de pronto son difíciles. Tú ahí verás como, con A cuál ver, a palabra ver. la defines. Una, una de ellas es chocolate o salado. Chocolate. Chocolate, o sea, definitivo, total. Sara, ¿adora escribir con ruido o a solas? A solas. A solas. ¿Leer o escribir? Escribir. Parecía difícil, pero ya saben, muchos sabían que iba a votar. Venezolanas en tecnología. ¿Qué palabra define para ti? Comunidad. Comunidad. Y el club de lectura, esta es la última para terminar. En una palabra, ¿qué opinas del club de lectura venezolanas en tecnología y si lo recomiendas? Sí, me parece enriquecedor, y recomiendo totalmente que todo lo que podamos generar juntas lo hagamos en cualquier ámbito. Excelente. No tengo el sonido de aplauso, pero en este momento debe salir por ahí. Sara, súper agradecida. Sara y yo habíamos cuadrado un tiempo, pero esto se hizo tan, tan rico que bueno, hablar con Sara fue de verdad súper encantador. Sara, te agradezco de Muchas parte de la gracias. comunidad del Club de Lectura. Vamos a disfrutar, espero las chicas disfruten como nosotras estuvimos en esta tarde de tu vida conociendo a Sara, conociendo su libro. Espero con ansias la novela. ¿Sí? Voy a Ahí buscar la este estoy. curso. Sí, que no hablamos de eso, pero sé que estás escribiendo una novela. Espero sea tan buena. Eh,
de verdad agradecida contigo porque hayas estado con nosotros en el club de lectura y súper agradecido por el árbol. De verdad que fue un momento feliz cuando lo vi. Te quiero mucho, Sara. Ay, yo Espero también. que este regalo salga pronto, que lo disfrutes al volverlo a ver y volver a estar en la entrevista, esperando tenerte en el club de lectura en alguna sesión que puedas estar con nosotros. Lo mismo, si surgen otras ideas por ahí que queramos hacer, porque Sara habló, chicas, de talleres de escritura y puede venir algo por ahí, no quiero adelantar tantas cosas, pero te vamos bueno, tienes las puertas abiertas en nuestro Muchas gracias. del club de lectura. Espero volvernos a ver en algún momento con otra actividad, con otra tarea. Espero que vaya súper bien, Sara, y bueno, abrazos Muchas y besos. gracias. No, muchas besos para ti. Gracias por tu vulnerabilidad, por tu feedback, por contarme también un poquito de ti. Te prometo que no lo voy a usar en ningún personaje si no es con tu permiso. Por favor, Eh, pero a, la verdad te agradezco mucho. La pasé muy bien, me divertí muchísimo. Muchas gracias. a ti. A ti, saludo para todas aquellas personas que vayan a ver esta entrevista, fue con mucho cariño, del Club de Lectura, la primera y esperamos no sea la última, que hoy tuvimos un escritor, pero está abierta para cualquier persona dentro de la comunidad y tienen invitados de afuera también. Te queremos mucho, Sara, esperamos verte con nosotros pronto. Besos y abrazos te mando Dalia y Su. Así que bueno, Muchas te gracias. queremos y chaito.